Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Les saluda el pastor Sergio Nava de la Iglesia Cristo Vive en la ciudad de Rosarito. Bueno, es una bendición poder estar en este día enfrente de ustedes a través de la televisión para poder llevar una palabra de bendición, poder llevar una palabra que nos conforte, nos bendiga y más que todo hoy en este día tan especial para todo ser humano, para todo cristiano o todo que cree en Dios, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día yo quiero hablarte referente a eso, las 10 razones importantes el por qué resucitó nuestro Señor Jesús. Así es que en este hermoso día yo te invito a que acerques tu Biblia, acerques tu cuaderno, háblale a la familia para poder llevar una palabra a nuestro corazón de bendición. Así es que Dios le bendiga. En lo que yo doy la dirección de la iglesia, usted puede ir acercando, hablándole a sus amigos o compartiendo esta señal de CNR Noticias para todos. Bueno, nuestra iglesia está ubicada en calle Mar Báltico, número 38, en la colonia Colinas de Mazatlán. Te esperamos. Nuestros servicios son los martes, viernes 7:30 y domingo 10 de la mañana. Como todos sabemos, hoy nos podemos reunir por cuestiones de lo que todos ya sabemos, pero estamos a través de Facebook, Iglesia Cristo Vive en Rosarito AR. Ahí estamos transmitiendo cada servicio para poder llevar también una palabra de bendición, una palabra que conforte nuestras vidas. Así es que en esta mañana o en esta tarde, si ya estás listo, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a orar para pedirle a Dios que esta palabra llegue a nuestra vida y poder entender lo que Dios quiere. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, Padre, te pedimos que en este día podamos entender, Señor, el propósito de haber resucitado. Y yo, Señor, te doy gracias porque por esa resurrección podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Bendigo cada televidente en esta hermosa tarde, Señor, que va a estar ahí mirándonos a través de la televisión o a través de la página de Facebook de CNR Noticias. Yo también te pido que tú los bendigas, Señor. Y si más tarde se va a retransmitir o más tarde se va a ver el video, que tú igual bendigas a cada persona que va a ver este video. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablarte en este día acerca de las 10 razones importantes de la resurrección de Cristo. Y yo te voy a pedir que abras tu Biblia ya en Juan, capítulo 11, versículo 25. Cuando lo tengas me digas un amén, aunque no escucho, pero bueno. Juan 11, 25. La Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Querido amigo, la Pascua es un día festivo de los cristianos que celebramos la muerte y resurrección de Jesús. Así como el Viernes Santo se recuerda la crucifixión y la muerte de nuestro Señor, el domingo de Pascua se celebra el día de la resurrección. Ahora, ¿por qué los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de los años o a través de la historia? ¿Qué importancia realmente hay o existe en la resurrección de Cristo para nosotros? ¿Qué importancia hay en la resurrección de Cristo para el cristiano? Y hoy quiero tocar 10 razones. Posiblemente algún otro pastor o un predicador pueda encontrar más, pero yo quiero hablarte 10 razones acerca de los beneficios que trajeron al ser humano la resurrección de Jesús. Y número 1, la resurrección de Jesús significa
que somos justificados ante Dios. ¿Qué es esto? Allá en Romanos capítulo 4, versículo 25, la Biblia dice que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, por causa de nuestro pecado, la humanidad estaba separada de Dios e incapaz de tener una amistad, una relación con Dios. Y las Escrituras nos dicen que éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, ¿por qué se nos llamaba así? Porque habíamos quebrantado la ley de Dios. Y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. En otras palabras, si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como siempre Dios ha querido. Entonces, cuando yo entrego mi corazón a Jesús, en ese momento yo vengo a ser limpiado y encuentro ser justificado, no por mis hechos, no por mi persona, sino por la obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces, la justificación significa, es la prueba de la justicia de alguien. En otras palabras, déjame explicártelo un poco más. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestros castigos para que pudiéramos ser justificados para con el Padre. Entonces, en este día te puedo decir que la resurrección de Jesús confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por ti y por mí. Y esto nos da acceso a poder tener una relación con Dios. Sí, la Biblia dice que por medio de Jesús, tú y yo podemos tener ahora una amistad, podemos tener una entrada al lugar santísimo y poder tener una plática con Dios. Entonces, el primer beneficio de la resurrección es que tú y yo podemos volver a tener una relación con Dios a través de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, la segunda razón importante de la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo nos muestra que Él venció a la muerte. Y esa es la segunda razón importante de la resurrección de Cristo. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo de todos los pecadores o de cada uno de nosotros. Porque en Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron hechos a un lado de la amistad o de la gloria de Dios. Déjame decirte algo en esta tarde. El índice de mortalidad siempre va a ser del 100% si tú no le entregas tu corazón a Jesús. Ningún monto de esfuerzo, ningún poder, ninguna riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. En otras palabras, no es que tú pagues una manda, porque la manda mayor ya fue pagada en la cruz del Calvario y lo hizo Jesús por ti y por mí. Ya no tienes que pagar una manda, ya no tienes que hacer un esfuerzo, ya no tienes que pagar algo. No, déjame decirte algo. Es más, me atrevo a decirte algo en este día. No tienes por qué ir con los santeros, o no tienes por qué ir a que te lean la mano, a que te digan el horóscopo. No, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, la misma palabra nos hace a nosotros entender de que una de las razones importantes, o la segunda razón importante en esta mañana o en esta tarde, que Él venció la muerte resucitando. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía detenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte, porque no viene un castigo para los que tenemos a Jesús. No,
Jesús la venció en la cruz del Calvario, y Pablo nos lo dice en el libro de Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Le hace una pregunta. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, querido amigo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte y la resurrección te hacen a ti ser una persona victoriosa. En otras palabras, no hay nada que tengas que hacer, solo entregarle tu corazón y aceptarlo como tu único Señor y Salvador. Entonces, la segunda razón importante de su resurrección es que venció a la muerte. Número 3. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes estamos unidos con Cristo Jesús. En 2 Corintios 4:14 la Biblia dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Mira, déjame explicarte. Cuando tú y yo creemos en Cristo, en ese momento somos unidos con Cristo por medio de la fe. ¿Y qué es esto? La unión con Cristo significa que cuando Dios nos va a mirar, Él no ve nuestra vida pecaminosa, Él no ve nuestra condición pecaminosa en la que venimos a Jesús, sino Él mira la sangre de Jesús derramada en tu vida y mira la justicia de Cristo en tu corazón. Ahora, significa que nosotros, cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, hemos muerto con Él y vivimos con Él. ¿Para qué? Para que la muerte y resurrección de Él sea el resultado de nuestra victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, la resurrección y la tercera razón importante es que nos une con Cristo. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Jesús. Para que me puedas entender en este día, esta relación de Cristo y el ser humano es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo ahora le pertenecen a la esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de estar unido con Él. No es que yo sea santo, soy santo no por mis hechos, soy santo no porque yo sea un santo, aunque sí, soy santo por la sangre de Jesús que me ha unido a Él, y eso me convierte en una persona santa delante de Dios. No sé si me alcanzo a explicar. Yo cometo muchos errores. Pero el hecho de ir a los pies de Jesús y decirle a Dios, Jesús, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, límpiame, hoy cometí un error, perdóname. Y sabes, en ese momento la Biblia dice que un corazón constrito y humillado no lo rechaza, sino que lo empieza a limpiar para volverlo a presentar ante Dios como una persona sin mancha. Entonces, los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. El cuarto punto en esta tarde. La resurrección de Cristo Jesús confirma que la Biblia es verdadera. Mira, en Isaías 53 y en el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifican de la vida y resurrección de Cristo. Y eso es lo más tremendo. Te voy a leer un poquito. En Isaías 53, del 10 al 12 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores en la cruz del Calvario fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. El profeta Isaías, muchos años antes de la muerte de Cristo, estaba profetizando esto. Entonces la Biblia es verdadera y la resurrección de Cristo lo confirma. Fíjate lo que dice el salmista allá en el Salmo 16, versículo 10 y 11. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni vas a permitir que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, querido amigo y hermano que me estás escuchando, la palabra de Dios se hace verídica, o en otras palabras, obtiene un valor verdadero, porque las profecías de Jesús muchos años antes de su muerte y resurrección estaban dando ya testimonio de él mismo. Entonces, la cuarta razón importante es que la palabra es viva y eficaz. La quinta palabra o la quinta razón importante es que la resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio que hoy predicamos es totalmente verdadero. Te voy a explicar. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso también para seguir sanando y salvando hoy. ¿Cómo así? Sí, este fue el argumento de Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una pequeña explicación que el evangelio cristiano depende de ella. Allá en Corintios 15, 14, 17 y 19 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Pero si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes también es falsa. Todavía eso quiere decir que están en pecado. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, si Jesús realmente no hubiera resucitado, en vano soy cristiano. Pero como sé que Jesús ha resucitado, como sé que Jesús se levantó de los muertos al tercer día, hoy te puedo decir que hay vida después de la muerte cuando tú tienes a Jesús en tu corazón y tienes una vida eterna. Entonces, Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio, sino que es el pegamento. Escucha bien, querido amigo. La resurrección es el pegamento que sostiene cada parte de lo que yo estoy predicando, o el hecho de ser pastor, o el hecho de decirte que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús, porque ningún hombre puede perdonarte pecados. Tú no puedes ir con otro hombre a decirle, perdóname, ese cometí este error, ese no. Tú no necesitas a ningún hombre, tú solamente necesitas a aquel que fue a la cruz del Calvario, y su nombre es Jesús de Nazaret, porque Él resucitó al tercer día y Él te sigue escuchando y Él tiene el mismo poder para perdonarte y para salvarte si tú lo crees. Entonces, sin la resurrección los cristianos creeríamos en vano y no tendríamos la esperanza, pero ¡ay, qué bendición! Y yo aplaudo en esta hermosa tarde el poder de la resurrección, porque déjame decirte algo, querido amigo. Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios, y no nomás eso, sino que tenemos asegurada la vida eterna por medio de
de Cristo y podemos entender y saber que Él preparó lugares, preparó una casa para ti, para mí, para que cuando yo muera, estar también allá con Él en el cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, la garantía de su resurrección, que el evangelio que hoy te estoy explicando, el evangelio que hoy te estoy enseñando, tiene poder. Sexto, la resurrección de Cristo. Jesús aprueba que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos, según Romanos 1:4. Si Jesús hubiera muerto y quedado muerto, Él habría sido como los millones de personas antes de Él, y como los millones que vendrían después de Él. Pero no sucedió así. ¿Cuántas personas, sus santidades, cuántas personas que decían de serse dioses y han muerto y han quedado en una tumba? Pero el único que se dijo ser el Hijo de Dios no quedó en una tumba, sino que al tercer día resucitó. Su resurrección prueba que Él es el único en la historia del mundo que ha resucitado y que es el verdadero Hijo de Dios. Entonces, una de las razones importantes que la resurrección marca es que Jesús es el Hijo de Dios y es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede fortalecer, es el único que nos puede sanar. Escúchame bien, querido amigo, para Él no hay pandemias, para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de los imposibles y puede hacer todo posible en el nombre de aquel que resucitó, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, número 7, la resurrección de Cristo. Jesús significa que Dios derrama de su Espíritu Santo en los corazones de los que han creído en Él. Sí, porque después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Él mandó al prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. En otras palabras, el ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su gente. Tú me podrás decir, ¿y quiénes son esas personas? Todos aquellos que han entregado su vida a Jesús y que ahora mora el Espíritu Santo dentro de ellos. En otras palabras, Cristo siempre va a ayudar a su pueblo por medio del Espíritu Santo, dándole la fuerza, la convicción y la guía para vivir una vida conforme a Dios le agrade. Hechos 2:33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Entonces, el Espíritu Santo es real gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La octava razón importante de la resurrección de Cristo es que Jesús nos da una esperanza de vida. Quiero hacerte una pregunta rápido, querido amigo. Hay dos caminos, uno que te lleva al cielo y otro que te lleva al infierno. Y disculpa que sea tan claro, pero no quiero echarte mentiras, porque no es mi trabajo. Mi trabajo es poderte enseñar el poder de la resurrección. Pero hay un camino que nos lleva al cielo y otro al infierno. La pregunta es, si hoy tú y yo muriéramos, ¿a dónde va o qué camino estamos llevando? ¿Por qué te digo esto? Porque la octava razón importante de la resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza de vida. En otras palabras, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y caminamos en esta palabra, los cristianos tenemos una esperanza tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios por Jesús. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. Ahora, no hay una noticia mejor, y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia
déjame decirte algo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Y esta está reservada en los cielos para ti y para mí. Entonces, te voy a decir algo. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza de vida. Por eso, si tú no tienes esa esperanza, hoy puede ser tu día. Acéptala, se llama Jesús. La novena razón importante de la resurrección de Cristo Jesús significa que si hoy muero, voy a resucitar igual que Él. Sí, Cristo es la primicia de la resurrección de los muertos. Y su resurrección es el precursor a la resurrección que todos los creyentes vamos a experimentar según 1 Corintios 15:20. En otras palabras, los cristianos vamos a disfrutar la vida resucitada al igual que Cristo, con cuerpos glorificados. O sea, este cuerpo terrenal, este cuerpo lleno de errores, esta tierra que estamos cargando, un día las vamos a dejar en esta tierra y vamos a ser levantados, pero con cuerpos santos para poder entrar hasta su presencia. Es cierto, querido amigo, en esta vida sufrimos dolores y enfermedades, muchas cosas. Pero en la vida venidera no vamos a sufrir, sino que vamos a disfrutar de los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Esta implicación de la resurrección se ata totalmente con la última. La resurrección de Cristo, y es la 10ª razón importante, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. En Hechos 10:30-31, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que nos arrepintamos. Porque Él ha establecido de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Un día, todos y todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que hemos hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios. Obviamente enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Los creyentes serán responsables de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según por sus obras como creyentes. En otras palabras, la señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe de causarle un temor profundo. Usted se va a enfrentar a la ira de Dios y va a sufrir una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo por sus pecados. Pero este juicio no tiene que ser algo temible. Hoy, querido amigo, hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntase de su pecado. Cuando creemos en Jesús y recibimos todos los beneficios de su resurrección, entonces nuestra fe en Cristo es lo que nos une y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces, una persona continuando en la incredulidad asegura la ira de Dios para sí. Pero una persona que le entrega su corazón a Jesús asegura una vida eterna en el cielo. En esta mañana o en esta tarde, para terminar, mi consejo, no pierdas el regalo increíble que Dios te ofrece en Cristo Jesús. Cree en Jesús hoy. Jesús le contestó a aquella mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Querido amigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú quieres entregarle tu corazón, haz esta oración conmigo.
Señor Jesús, perdóname. Te entrego mi vida y mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos por terminar en este hermoso día. Si tú hiciste esta oración, escríbenos. Aquí en la pantalla aparece nuestra dirección en Facebook. Y déjame decirte que queremos orar por ti. Si tú tienes alguna petición, permítenos orar por ti. Permítenos llegar a tu casa. Mándanos tu número de teléfono. Mándanos un mensaje. Hay 10 razones importantes que te acabo de decir de la resurrección de Jesús. No las desperdicies. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien oye mi voz, si alguien oye que estoy tocando y oye mi voz y abre la puerta, entonces yo voy a entrar y haré con ellos lo que yo quiero. En este día, yo bendigo tu vida, bendigo todo lo que hagas. Pero recuerda algo, querido amigo. Solamente en Jesús podemos encontrar la paz que necesitamos. Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo. Y recuerda, Dios siempre está listo para ayudarnos. Se despide de ustedes el pastor Sergio Nava y sigamos en sintonía con CNR Noticias. Hasta la próxima. Dios le bendiga.